Voy a grabar y empezamos la clase del día de hoy. Voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que ya vimos con respecto a textos expositivos para explicar lo que hoy vamos a enlazar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, Señor, porque eres bueno y para siempre son sus misericordias. Dios de Israel, yo te pido, Señor amado, por la salud de nuestro compañero Zamora, Padre de la Gloria, que sea usted guardándolo, fortaleciéndolo, sea trayendo a su mente, Señor amado, que usted es un Dios de poder, Dios que hace todo lo imposible para el hombre posible, Señor amado. Que donde Él esté, Señor, tu mano de poder esté con Él, que usted pueda, Señor, hablarle ahí donde se encuentre, de que usted es un Dios de amor y que lo ama, Señor eterno. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Cada día podemos ver tus milagros en nuestras vidas, porque hasta ahora nos has guardado, porque tenemos salud, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar. Hacemos una pequeña retroalimentación con respecto al texto expositivo. Recordemos que es un texto en el cual podemos exponer un tema desde nuestro punto de vista, pero no simplemente porque yo quiero hablar del tema, sino que yo estoy basado en una investigación, en la cual voy a recurrir a muchas fuentes, y una de las fuentes más importantes que tenemos ahora es el Internet. El día de hoy deberían haber dado todo esto, pero yo se los voy a explicar de cómo buscar información en el Internet. Hay un sinnúmero de páginas que son muy buenas para lo que es texto expositivo. Las características que debe tener un texto expositivo son las siguientes. La redacción del texto es objetiva. Se escribe en tercera persona, hace uso de un lenguaje claro, preciso, se apoya en el uso de recursos como conectores, comparación, enumeración, para facilitar todo lo que tiene que ver con la fluidez discursiva. Porque como su palabra lo dice, es expositivo, lo vamos a exponer. Siempre cuando usted elige un tema en un texto expositivo es porque este tema a usted lo conoce o tiene referencia sobre este tema y usted quiere ahondar más, quiere conocer más, quiere investigar. Y no solo que usted se quede con ese conocimiento, sino que usted darlo a conocer a los demás. Y aquí teníamos temas, por ejemplo, en el ámbito profesional, el área de la medicina, arquitectura, ingeniería, docencia. Siempre los textos expositivos están direccionados a esa área en especial. Como estudiantes siempre estamos haciendo exposiciones, así que nosotros vamos a utilizar textos expositivos. Y como referencia tenemos lo siguiente: la planificación, la redacción, la revisión y la publicación. Esto fue algo que vimos también en clases anteriores con referente a los textos. Debemos primero planificar. Cuando tú planificas tienes elegido el tema. De qué vas a hablar, qué vas a escribir, para qué vas a escribir, para quién vas a escribir y en qué tipo de textos los vas a hacer. Es decir, un texto expositivo es la información más relevante. Que explique, por ejemplo, aquí tenemos un tema y era los videojuegos que yo les hablaba en una clase anterior. ¿Para qué? Yo específicamente, ¿para qué yo utilizo este tema? ¿Por qué yo quiero este tema? Porque quiero satisfacer, número uno, una necesidad. Quiero informarme algo más. A mí me encantan los videojuegos, no a mí, este es un ejemplo, porque a mí no me gusta. Me fascinan los videojuegos. Entonces yo tengo la necesidad de informarme más sobre ellos, por qué fueron creados, qué tipos de videojuegos hay, cuáles son los que tengo en la red, bueno, etcétera. ¿Para quiénes van direccionados? Padres de familia, niños, adolescentes, bueno, etcétera. Que desconocen, bueno, juegan aquí nada más, pero desde sus inicios, ¿de dónde se originan? ¿Cuáles son los primeros videojuegos que salieron al mercado? ¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Cuál es el boom que hay ahora en videojuegos?
Y por último, ¿en qué tipo de texto yo los voy a enviar? Es decir, voy a hacer un texto expositivo, pero también que sea informativo, una combinación de los dos, que al momento de exponer todos tengan la información necesaria. Algunos quedarán, uy, yo no sabía eso. Entonces, aparte que estás exponiendo el tema, tú lo estás informando de algo que desconocen con respecto a videojuegos. Y aquí está, leo para saber. Si usted no lee, como yo le digo, cualquiera lo va a engañar. Le va a dar una información, sí, yo la escuché. No, yo investigué, yo leí y encontré lo siguiente. Va a buscar información ¿en dónde? Libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, medios de comunicación en masa, documentos de internet. Recuerda que en el internet también tenemos libros, revistas, enciclopedias, bibliotecas virtuales. Entonces, aquí han utilizado algunos, por ejemplo, el uso educativo de los videojuegos, aquí está el link, videojuegos educativos, ahí está el link, evaluación del diseño, hasta evaluación, mire ahí de cómo, qué tipos de videojuegos son los más recomendables. ¿Qué aprendo con los videojuegos? Hay videojuegos en los cuales sí son educativos. Desarrollo competencias a través de videojuegos deportivos, alfabetización digital e identidad. Esto es lo que yo estuve investigando y de aquí yo saqué mi información. Recuerde que usted siempre debe escribir de dónde saca la información, si no cometeríamos el plagio. Ya hablamos en clases pasadas. Entonces es importante que usted recurra a la información. Bueno, esta es la tal página, este es el link que yo busqué en el internet. Y mire cómo es. Usted tiene que tener la referencia de dónde, las fuentes de dónde saca la información. Es decir, de dónde usted se empapó del asunto. A continuación está el criterio y la observación. Este es el link que se utilizó en general. Allí, ¿qué sacamos? Relevancia, si corresponde a la información que yo necesité. Allí tengo como observación que tuve un ejemplo de un videojuego deportivo como instrumento de aprendizaje. Es decir, que a través de este videojuego deportivo yo apliqué un instrumento de aprendizaje. Luego dice, si tuve alcance, comprobar si hay un equilibrio entre los datos y las opiniones. Es un documento académico basado en investigaciones. Es decir, que yo recurrí a la investigación para conocer más sobre videojuegos. Autoridad, si los documentos incluyen nombres del autor, recuerde, nombres del autor, título de la publicación, fecha de la publicación, entidades que lo auspician, tiene que todo ver en la parte, yo digo en la parte de veracidad de las páginas que usted vaya a buscar. Y sobre todo, que usted pueda escribir las fuentes. Aquí tengo como ejemplo, es una investigación académica realizada y ahí usted le escribe en el artículo tal, de tal revista, yo la pude sacar, mira, aquí dice de la ciudad de Murcia, la bibliografía a la cual yo recurrí, todo usted lo va a escribir para no cometer plagio. Y en objetividad, en general, este es lo que usted, como su punto de vista, después de haber hecho toda la investigación, dice, es necesario evaluar el punto de vista del autor, que no sea de una militancia religiosa, política o comercial, es decir, que no haga ninguna de estas propagandas, sino de la manera objetiva. Los videojuegos son esto, esto y esto, se acabó. No que hay, que no deben hacer los videojuegos porque eso no le agrada a Dios, no, esto es por eso objetivo. Esto ya es personal y esto es objetivo, sin poner su punto de vista. Y en la exactitud, si la información que usted encontró está actualizada o no. Recuerde que cuando usted busque fuentes, busque información actualizada. No me va a traer información de hace 10 años. Imagínense si el internet diariamente y a cada momento la información se actualiza. Así que debe buscar las páginas de internet actuales y en las fuentes escribir todo con referente a los autores para no incurrir en el plagio. Bueno, ahora sí, tenemos dos lecturas que yo se las dejé. Dos textos expositivos, pero sobre todo informativos. Y ahora sí necesito que me ayuden con la primera lectura, porque tenemos unas preguntitas que hacer.
Ya tengo levantadas manitos, los estoy mirando, algunos estudiantes están distraídos. Recuerde que usted está en clase y a los que están distraídos, a ellos son los que les voy a hacer preguntas. Bueno, tengo aquí 2 colaboradores que me han levantado su manito. Ok, Jordan C. López, ayúdanos por favor. En la primera lectura, ok. Buenos días, hermana. Buenos días, El cambio climático. El cambio climático inducido por el ser humano acelerará la aparición de enfermedades infecciosas. Esta fue la principal conclusión de un informe publicado a comienzos de 1996 en la revista de la Asociación Médica Americana JAMA. Enfermedades infecciosas transmitidas por insectos como la malaria, el dengue y otras enfermedades tropicales encontrarán con el cambio climático condiciones propicias para su expansión. Esto supone que además de aumentar su incidencia en áreas tropicales, harán también acto de presencia en zonas que ahora se encuentran libres de ellas, afectando por tanto a poblaciones que no están inmunizadas. Igualmente, el aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar puede conducir a una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y aquellas relacionadas con toxinas, como el envenenamiento por mariscos. La única forma de frenar la modificación del clima que ya se ha iniciado es reducir drásticamente las emisiones de gases efecto invernadero como el CO2. Muy bien. Aguilar, la segunda lectura. El río Nilo. El Nilo es el río más grande del mundo después del Amazonas en América del Sur. Nace muy cerca de los 0 grados de latitud, en pleno ecuador terrestre, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Continúa un curso descendente hacia el noreste de África, hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Tiene una longitud de 6.700 kilómetros y fertiliza una extensión de 3.349.000 kilómetros cuadrados, que incluye Tanzania, Ruanda, Zaire, Kenia, Uganda, Sudán, Etiopía y la zona cultivada de Egipto. Beneficia a una población de aproximadamente 100 millones de personas en 9 países. Su nombre le viene del griego, probablemente derivado de las raíces semíticas Naal, que significa valle o valle del río. Por extensión semántica, se le llama Nilo desde tiempos remotos, denominación que ha trascendido hasta nuestros días. Muy bien, Aguilar. Entonces, hemos conocido ustedes han leído 2 textos. Vienen las preguntas. Los 2 son informativos, los 2 son expositivos. ¿Se recuerdan cuando vimos los tipos de textos? Aquí, te los pongo aquí, los tipos de texto expositivos. Número 1, de carácter divulgativo, que era destinado para un público amplio, que no precisa de un conocimiento previo, es decir, que no es especializado en un tema en general. 2,
Textos expositivos de carácter, ahora sí, de especialización. Entonces, ¿cuál de los dos tipos es? ¿El de carácter divulgativo o carácter especializado? Y esta pregunta es para Ismael. ¿A qué tipo de texto expositivo pertenece? Disculpe, no lo entendí bien. ¿A qué tipo de texto expositivo pertenece? ¿Divulgativo o especializado? Especializados. Ya. Ok. Adriana, ¿cuál dices tú? Buenos días, hermana. Yo también creo que pienso que es el especializado. Ya, ok. Vamos, mire, vamos al concepto. Vamos al concepto. Vamos al concepto. Técnico. Ya. Vamos al concepto. El expositivo de carácter divulgativo, divulgación, va destinado por un público amplio que no precisa hoy del conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, enciclopedias, textos escolares, artículos periodísticos, entre otros. 2. Texto expositivo de carácter especializado, destinados a los especialistas en la materia. Los contenidos tienen vocabularios técnicos. Ejemplo, monografías, tesis académicas, escritos jurídicos o artículos científicos. Ahora sí, ¿a cuál de los dos pertenece? La pregunta es para Pluas. ¿Es divulgativo o es especializado? Divulgativo. Ya, así es. ¿Por qué es divulgativo? Porque sí conocemos algo sobre cambio climático. Sí conocemos algo del río Nilo, que es uno de los más grandes del mundo. Uno de los más grandes. Aquí dice que es el más grande. Los especialistas, los científicos, los historiadores, las personas que están siempre en boga en lo que tiene que ver en esta información, dice que el Nilo debido a los asentamientos, se ha vuelto como más angosto, más corto, era uno de los más grandes. Entonces dicen que como que ahí lo han rezagado y ahora es el Amazonas uno de los más grandes, pero en eso están. ¿Por qué es divulgativo? Porque esta información es fácil. No hay algo especial aquí. Como yo les decía, por las profesiones, el cambio climático, el río Nilo, no tiene nada que ver con profesiones en general. Esto usted lo encuentra en un texto, lo encontré en el texto de ustedes, en el cual yo les doy clase. Lo puedo encontrar en alguna biblioteca, sí. Entonces es solo divulgativo. Es una información relevante, de fácil comprensión. Y ahora sí vienen las preguntas. Hemos conocido mucho sobre cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comienza el texto? ¿Cuál es la causa del cambio climático? En el primero, ¿cómo comienza el texto? ¿Cómo comienza el texto? Y este es para Anthony Cano. Vamos a irnos al cambio climático. Buenos días. Hola. ¿Sí me escucha? Sí. A ver, comienza que dice que los seres humanos aceleran la aparición de enfermedades infecciosas. No, a ver, hijo. ¿Cómo empieza el texto? Te pongo el texto otra vez. Empieza con con la palabra del tema o la idea central. Y rápidamente, ¿qué están hablando? Sobre las causas que los seres humanos aceleran las enfermedades. Eso. Entonces ya nos van a dar una causa y por ende la consecuencia que estamos viviendo por el cambio climático. Es decir, ¿cuál es la causa por la cual se está dando un cambio climático que es inducido, dice, por el ser humano? Prácticamente nos dan el tema y la causa. Rápidamente con eso empezamos. Segunda pregunta.
¿Qué efectos produce el cambio climático? John Fernández. ¿Qué efectos produce el cambio climático? Primeramente está disminuyendo el polo norte porque se está derritiendo el en polo el sur. texto, ¿cuál Y eso fue? hace que... Escucha. Dice, el calentamiento global. ya, ¿qué efectos produce el cambio climático? Es la primera pregunta. Envenenamiento en los mariscos, con lo del mar. ¿Qué efecto? Lo primero que nos dicen allí que algo está afectando directamente al ser humano. Daniel, ayúdalo a Por Fernández. eso, los mares. Al ser humano directamente. Dice enfermedades infecciosas. Esa es la palabra clave. Nos está afectando enfermedades. Es decir, la causa es que el ser humano está haciendo cosas indebidas. Y él es el primero y es el responsable, el único responsable del cambio climático. Por consecuencia, al ser humano le está viniendo un sinnúmero de enfermedades, enfermedades que antes ni siquiera existían. Siguiente pregunta. Ya tenemos la causa, la consecuencia. ¿Cómo organiza el autor la información? Es decir, ¿cómo la va relatando la información? Y esta pregunta es para Daniela. Daniela Chichande, ¿cómo el autor ha organizado su información en este texto? ¿Cómo? ¿Cómo la organiza? Es decir, es un texto expositivo. Él está exponiendo un tema. ¿Cómo él organizó esta información? ¿Desde dónde empezó y cómo terminó? Esto es organizar información. Imagínate que tú tengas que exponer ese tema. ¿Cómo tú vas a organizar esa información? Si hay un sinnúmeros de páginas en internet que te van a dar esa información. ¿Cómo tú organizas esa información? Centrándome en el tema del cambio climático. Muy bien, me centro. Ya, luego, ¿qué más? ¿A qué más recurro para que la información llegue clara y precisa al público? Haz de cuenta que tú vas a hacer la exposición. El informe que dice que es publicado a comienzos de 1996. Ya, muy bien. Entonces, datos estadísticos utilizado también, mira, referencia estadística. Ok, muy bien, entonces hasta ahí estamos bien. ¿Cómo más podríamos ayudar, Malena, para organizar esta información y darla a conocer a los demás? Ya tenemos el tema principal, ha recurrido a datos estadísticos. ¿Qué más hizo este autor para todo lo que leyó e investigó? Mire ese artículo ha sacado allí, pequeñito. ¿Qué más pudo haber hecho? Si a ti te tocaba hacer ese artículo, ¿qué más hubieras hecho? Para que la información llegue no tan larga, para que no se aburra, para que hoja de hoja, no. Clara y precisa. ¿Qué más hubieras hecho? Buenos días, hermana. La verdad no lo sé. Le doy un tema de exposición, es que se los voy a dar porque ustedes van a hacer un tema de exposición, de un texto expositivo. Y ustedes van a tener que leer muchísimo porque ustedes no me van a hacer un copy y pegue porque yo les voy a hacer leer en vivo su tema expositivo y les voy a hacer las preguntas que ya se les mostré acá arriba. Si el autor investigó, se basó todo, como dijo Chichande, en el tema. Luego, en los datos estadísticos, como ella dio fechas, datos estadísticos. ¿Qué más se puede hacer, Pluas? ¿Qué más hizo el autor para sacar este pequeño artículo? No es ni grande, es pequeño, no es extenso. ¿Qué más pudo haber hecho el autor? El artículo que leímos en antes, ¿verdad? ¿Ah? Pero es el artículo que leímos en antes. Sí, sí. ¿Qué más pudo haber hecho el autor? ¿Sí? Pudo haber hecho como
dar más ideas para que sea más entretenida y los títulos también para que llame la atención y se enganche el lector. Ya, también, muy importante, un título que llame la atención. Yo digo aquí podemos utilizar este mapa de ideas